Nuestro hogar, la vida en el mundo espiritual, por el espíritu André Luis, psicografiado por el medium Francisco Cándido Javier. Capítulo 41. Convocados a la lucha. En los primeros días de septiembre de 1939, nuestro hogar sufrió el choque que afectó también a diversas colonias espirituales vinculadas a la civilización americana. Era la guerra europea, tan destructora en los círculos de la carne como perturbadora en el ámbito del espíritu. Numerosas entidades comentaban los proyectos bélicos en perspectiva, sin disimular el inmenso terror que las dominaba. Hacía tiempo que se sabía que las grandes fraternidades de Oriente soportaban las vibraciones antagónicas de la nación japonesa y experimentaban dificultades de consideración. Se registraban entonces hechos curiosos de elevadas características educativas, del mismo modo que los nobles círculos espirituales de la antigua Asia luchaban en silencio. Nuestro hogar se preparaba para un servicio similar. Más allá de valiosas recomendaciones en el terreno de la fraternidad y la simpatía, determinó el gobernador que tuviésemos cuidado en la esfera del pensamiento, de modo de preservarnos de alguna tendencia poco digna de índole sentimental. Reconocí que los espíritus superiores, en tales circunstancias, pasan a considerar a las naciones agresoras no como enemigas, sino como provocadoras, cuya actividad criminal es imprescindible reprimir. Desventurados los pueblos que se embriaguen con el vino del mal, me confió Salustio. Aunque obtengan victorias transitorias, solo habrán de servirles para agravar su ruina y acrecentarán sus derrotas fatales. Cuando un país toma la iniciativa de la guerra, encabeza el desorden en la casa del Padre, y el precio que tendrá que pagar será terrible. Observé entonces que las zonas superiores de la vida se inclinan a una defensa justa para oponerse a las empresas inspiradas por la ignorancia y la sombra, congregadas a favor de la anarquía y, en consecuencia, de la destrucción. Me explicaron los colegas de trabajo que durante los acontecimientos de esa naturaleza, los países agresores se convierten en núcleos poderosos de concentración de las fuerzas del mal, sin que lleguen a percatarse de los enormes peligros. Esos pueblos, con excepción de los espíritus nobles y sabios que integran su nómina de servicio, se embriagan al contacto con los elementos de la perversión que invocan a los estratos sombríos. Comunidades activas se convierten en autómatas del crimen. Legiones infernales se precipitan sobre enormes talleres del progreso general para transformarlos en campos de perversidad y horror. Pero mientras que los bandos de la oscuridad se apoderan de la mente de los agresores, los grupos espirituales de la vida noble se ponen en movimiento para dar auxilio a los agredidos. Si debemos lamentarnos de la criatura que se opone al bien, con más propiedad debemos lamentarnos del pueblo que se ha olvidado de la justicia. Inmediatamente después de los primeros días, caracterizados por las bombas que se arrojan en tierra polonesa, me hallaba junto a un atardecer en las cámaras de rectificación, junto a Tobías y Narcisa, cuando un inolvidable clarín se hizo oír durante más de un cuarto de hora. Nos invadió a todos una profunda emoción. Se trata de la convocatoria de la superioridad espiritual a los servicios de socorro a la tierra, me explicó Narcisa bondadosamente. Es la señal de que la guerra va a continuar, con terribles tormentos para el espíritu humano, exclamó Tobías con inquietud. Pese a la distancia, la vida psíquica americana ha tenido su origen en Europa. Asumiremos el importante trabajo de preservar al Nuevo Mundo.
El sonido del clarín se hacía oír con modulaciones desusadas e imponentes. Noté que un profundo silencio se extendió sobre las dependencias del Ministerio de Regeneración. Atento a mi actitud de angustiosa expectativa, Tobías me hizo saber: cuando suene el clarín de alerta en nombre del Señor, necesitamos cesar los ruidos de aquí abajo, de modo que la convocatoria se grabe en nuestros corazones. Una vez que el misterioso instrumento emitió la última nota, nos dirigimos al inmenso parque a fin de observar el cielo. Con profunda conmoción observé muchos puntos luminosos que parecían pequeños focos resplandecientes y lejanos, suspendidos en el firmamento. Ese clarín, mencionó Tobías, que también estaba emocionado, lo emplean los espíritus encargados de la vigilancia de una elevada condición jerárquica. De regreso al interior de las cámaras, mi atención fue atraída por ruidos sordos que provenían de las zonas más altas de la colonia, donde estaban instaladas las vías públicas. Tobías confió a Narcisa determinadas actividades de importancia en relación con los enfermos y me invitó a salir para observar el movimiento popular. Al llegar a los pavimentos altos, desde donde podríamos dirigirnos hacia la plaza de la Gobernación, notamos intenso movimiento en todos los sectores. Ante mi espontáneo asombro, el compañero me explicó: esa multitud se dirige al Ministerio de Comunicación en busca de noticias. El clarín que acaba de sonar solo es dirigido a nosotros en circunstancias muy graves. Todos sabemos que se trata de la guerra, pero es posible que la comunicación nos suministre algún detalle en especial. Mira a los transeúntes. A nuestro lado iban 2 señores y 4 señoras en animada conversación. Imagine, decía una, ¿qué será de nosotros en el Ministerio de Auxilio? Hace ya muchos meses consecutivos que el movimiento de las súplicas ha sido extraordinario. Experimentamos naturales dificultades para atender todos nuestros deberes. Y nosotros en el de regeneración, objetaba el caballero de más edad. Los servicios prosiguen notablemente intensificados. En mi sector, la vigilancia contra las vibraciones del umbral demanda esfuerzos incesantes. Estoy evaluando lo que recaerá sobre nosotros. Tobías me tomó el brazo con suavidad y me solicitó: adelantémonos un poco. Escuchemos qué dicen otros grupos. Nos aproximamos entonces a 2 hombres y escuché que uno de ellos preguntaba: ¿será para creer que la calamidad habrá de alcanzarnos a todos? El interpelado, que parecía portador de gran equilibrio espiritual, replicó con serenidad: de todos modos, no veo motivo para precipitaciones. La única novedad es la intensificación del servicio, lo que en el fondo significará una bendición. En cuanto a lo demás, todo es natural a mi entender. Así como la enfermedad es la maestra de la salud, el desastre lo es de la prudencia. La China está acosada por la metralla hace ya mucho tiempo y usted no ha mostrado todavía ningún signo de sorpresa. Pero ahora, objetó el compañero contrariado, parece que me veré obligado a modificar mi programa de trabajo. El otro sonrió al considerar. El vicio. Olvidémonos de mi programa, pensemos en nuestros programas. En respuesta a un gesto de Tobías que me reclamaba atención, me puse a observar a 3 señoras que iban en la misma dirección a nuestra izquierda y pude verificar que ni siquiera en aquel crepúsculo de zozobra estaba ausente lo pintoresco. La cuestión me impresiona sobremanera, decía la más joven, porque Berardo no debe regresar del mundo por ahora. Pero la guerra, manifestó una de ellas, por lo que parece no llegará a la península. Portugal está muy lejos del escenario de los acontecimientos. Sin embargo, indagó la otra componente del trío, ¿por qué tanta preocupación? Si viniera Berardo, ¿qué pasaría? Dudo, manifestó la más joven, que me busque en calidad de esposa. No podría soportarlo. Es muy ignorante y de ningún modo me sometería a nuevas crueldades.
¡Qué tonta eres!, agregó la compañera. ¿Has olvidado que Everardo será absorbido por el umbral o algo peor? Tobías se sonrió y me hizo saber: ella teme que sea liberado un marido imprudente y perverso. Habían transcurrido unos cuantos minutos durante los cuales estuvimos atentos a la multitudinaria concentración. Cuando arribamos al Ministerio de Comunicación y nos detuvimos frente a los enormes edificios consagrados al trabajo informativo, millares de entidades habían formado una apretada muchedumbre afligida. Todos aguardaban informaciones y explicaciones. Era imposible que el orden se generalizara. Con gran sorpresa, a raíz del aturdidor vocerío, vi que alguien se había subido a un balcón elevado en demanda de la atención popular. Era un anciano de aspecto imponente, quien anunció que al cabo de unos 10 minutos escucharía una convocatoria del gobernador. «Es el ministro Esperidión», me avisó Tobías como respuesta a mi curiosidad. Silenciado el bullicio, la voz del gobernador resonó al cabo de algunos minutos a través de nuestros parlantes. «Hermanos de nuestro hogar, no os entreguéis a disturbios del pensamiento o la palabra. La aflicción no construye, la ansiedad no edifica. Sepamos ser dignos del clarín del Señor y atendamos a su divina voluntad a través del trabajo silencioso en nuestros puestos». Aquella voz, clara y vehemente, de quien se expresaba con autoridad no exenta de amor, produjo un singular efecto en la muchedumbre. En el breve lapso de una hora, la colonia en pleno había regresado a la calma que le era habitual. Capítulo 42. La palabra del gobernador. El domingo siguiente, a la visita del Clarín, el gobernador prometió que se realizaría el culto del Evangelio en el Ministerio de Regeneración. El objetivo esencial de la medida, según aclaró Narcisa, sería la preparación de nuevas escuelas de asistencia en auxilio y núcleos de adiestramiento en regeneración. Precisamos organizar, decía ella, determinados elementos para el servicio hospitalario de urgencia, a pesar de que el conflicto se haya manifestado a tanta distancia, al igual que los ejercicios adecuados para el tratamiento del miedo. ¿Para el miedo?, reiteré sorprendido. ¿Por qué no?, objetó la enfermera atenta. Tal vez le llame la atención, como le sucede a muchos, el alto porcentaje de existencias humanas estranguladas simplemente por las vibraciones destructivas del terror, que es tan contagioso como cualquier enfermedad cuya propagación puede resultar peligrosa. Clasificamos al miedo como uno de los peores enemigos del ser, pues se aloja en la ciudadela del alma y desde allí ataca a las potencias más profundas. Como observaba mi persistente extrañeza, prosiguió: «No tenga dudas, la gobernación, en la actual emergencia, coloca al entrenamiento contra el miedo muy por encima incluso de las lecciones de enfermería. La calma garantiza el éxito. Más adelante llegará a comprender tales requerimientos de nuestra tarea». No hallé argumento de discusión para retrucarle. En la víspera del gran acontecimiento, tuve la honra de integrar el cuadro de los numerosos cooperadores en el trabajo de limpieza y ornamentación natural del gran salón consagrado al jefe máximo de la colonia. Experimentaba entonces justa ansiedad. Iba a ver por vez primera a mi lado al noble conductor que era depositario de la veneración general. No me sentía a solas en semejante expectación. Muchos de mis compañeros estaban en iguales condiciones. Tuve la impresión de que la vida social en pleno de nuestro ministerio convergió hacia el gran salón natural después que despuntó el domingo, cuando verdaderas caravanas de todos los departamentos regeneradores llegaban al lugar. El gran coro del templo de la gobernación, aliado a los niños cantores de las escuelas de esclarecimiento, dio comienzo a la festividad con un maravilloso himno intitulado «Siempre contigo»,
Señor Jesús, que fue entonado por 2000 voces simultáneamente. Otras melodías de singular belleza se esparcieron en la inmensidad. El murmullo suave del viento, canalizado en ondas de perfume, parecía responder a las delicadas armonías. Había permiso generalizado de ingreso al enorme recinto verde para todos los servidores del Ministerio de Regeneración, porque de conformidad con el programa establecido, el culto evangélico estaba dedicado especialmente a ellos, mientras que los demás ministerios comparecerían mediante delegaciones. Por primera vez tuve frente a mis ojos a algunos cooperadores de los ministerios de elevación y de unión divina, que me parecieron nimbados de brillantes claridades. La festividad superaba todo lo que yo hubiera podido soñar en belleza y deslumbramiento. Instrumentos musicales de extraordinario poder vibratorio inundaban de melodías el fragante paisaje. Eran las 10 cuando llegó el gobernador, seguido de los 12 ministros de regeneración. Nunca olvidaré la figura noble e imponente de aquel anciano de cabellos de nieve, que parecía tener estampada en su fisonomía al mismo tiempo la sabiduría del viejo y la energía del joven, la ternura del santo y la serenidad del administrador consciente y justo. Alto, delgado, estaba vestido con una túnica absolutamente blanca. Sus ojos eran penetrantes y maravillosamente lúcidos. Se apoyaba en un bastón pese a que caminaba con aplomo juvenil. Para satisfacer mi curiosidad, Salustio me informó: el gobernador siempre apreció las actitudes patriarcales, por considerar que la función del administrador lleva implícito el amor paterno. Cuando tomó asiento en la tribuna principal, se elevaron las voces infantiles acompañadas por arpas acariciadoras, que entonaron el himno a ti, Señor, nuestras vidas. El anciano, enérgico y amoroso al mismo tiempo, paseó la mirada por la compacta asamblea constituida de miles de concurrentes. Luego abrió un libro luminoso que el compañero me informó era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pasó las hojas con detenimiento y a continuación leyó con voz pausada: y escucharéis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad, no os asustéis, porque es necesario que todo acontezca, pero todavía no es el final. Palabras del Maestro en Mateo, capítulo 24, versículo 6. Con el volumen de la voz considerablemente aumentado por las vibraciones eléctricas, el jefe de la ciudad oró conmovido, invocando las bendiciones del Cristo, luego de lo cual saludó a los representantes de unión divina, de elevación, de esclarecimiento, de comunicación y de auxilio, dirigiéndose con especial atención a todos los colaboradores de los trabajos de nuestro ministerio. Era imposible describir la entonación suave y enérgica, amorosa y convincente de esa voz inolvidable. Tampoco podría reflejar en el papel de los humanos los conceptos divinos del comentario evangélico, estructurado con profundo sentimiento de veneración por las cosas sagradas. Para finalizar, en medio del respetuoso silencio, el gobernador aconsejó de manera particular a los servidores de regeneración y expuso más o menos los siguientes términos: a vosotros, mis hermanos, que atendéis labores específicas más cercanas a las actividades terrestres, dedico mi llamado personal, muy esperanzado en vuestra noble consagración. Elevemos tanto como sea posible nuestro índice de coraje y de espíritu de servicio. Cuando las fuerzas de la sombra agravan las dificultades de las esferas inferiores, se impone que encendamos nuevas luces para disipar las densas tinieblas de la tierra.
Ofrecí el culto de hoy a todos los servidores de este ministerio, a quienes ofrendo de modo particular la confianza de mi corazón. No me dirijo en este momento a nuestros hermanos, cuyas mentes ya funcionan en zonas más elevadas de la vida, sino a vosotros, que traéis en las sandalias de la recordación las señales del polvo del mundo, a fin de exaltar la tarea gigantesca. Nuestro hogar necesita 30.000 servidores adiestrados en el servicio defensivo, 30.000 trabajadores que no aleguen necesidad de reposo ni conveniencias personales mientras perdure nuestra batalla contra las fuerzas desencadenadas del crimen y la ignorancia. Habrá puestos de trabajo para todos en las regiones de límite vibratorio entre nosotros y las regiones inferiores, porque no podemos esperar el adversario en nuestra morada espiritual. En las organizaciones colectivas es forzoso considerar la medicina preventiva como medida primordial para la preservación de la paz interna. En nuestro hogar somos más de 1 millón de seres devotos a los designios superiores y a nuestro propio mejoramiento moral. ¿Acaso sería caridad permitir la invasión de varios millones de espíritus perturbadores? No podemos, por consiguiente, tener dudas en lo que se refiere a la defensa del bien. Sé que muchos de vosotros recordáis en este instante al gran crucificado. En efecto, Jesús se entregó a la turba de amotinados y criminales por amor a la redención de todos nosotros, pero no abandonó el mundo al desorden y el aniquilamiento. Debemos estar listos para el sacrificio individual, pero no podemos confiar nuestra morada a los malhechores. Lógicamente, nuestra tarea esencial es de confraternización y paz, de amor y alivio a los que sufren. Por supuesto, interpretaremos al mal como desperdicio de energía y al crimen como enfermedad del alma. No obstante, nuestro hogar es un patrimonio divino al que debemos defender con todas las fuerzas de nuestros corazones. Quien no sabe preservar no es digno de disfrutar. Organicemos, pues, legiones de trabajadores que se encarguen del esclarecimiento y la consolación, ya sea en la tierra, en el umbral o en las tinieblas, por medio de misiones de amor fraterno. Pero ante todo, precisamos crear en este ministerio una legión especial de defensa que nos garantice las realizaciones espirituales dentro de nuestras fronteras vibratorias. De este modo, prosiguió con su discurso durante un prolongado espacio de tiempo, en que recomendó precauciones de carácter fundamental y elaboró reflexiones que jamás conseguiría describir aquí. Hacia el final de los comentarios, reiteró la lectura del versículo de Mateo e invocó nuevamente las bendiciones de Jesús y las energías de los oyentes, de modo que ninguno de nosotros recibiera dádivas en vano. Quedé conmovido y al mismo tiempo deslumbrado cuando se oyó que los niños entonaban el himno que la ministra veneranda había titulado La Gran Jerusalén. El gobernador descendió de la tribuna envuelto en vibraciones de inmensa esperanza. Brisas delicadas comenzaron a soplar entre los árboles y arrastraron, tal vez desde muy lejos, pétalos de diversas especies de rosas de una maravillosa tonalidad azul, que se desvanecían levemente al contacto con nuestras frentes y colmaban nuestros corazones de júbilo intenso.